Sean bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. Si usted desea saber más sobre este y otros temas, así como de nuestro ministerio, comuníquese con nosotros a los teléfonos 5739-5493, 5759-5815, 5759-5830, en México, Distrito Federal, o visite nuestra página www.ministerioalcancemundial.com. Gracias por adquirir este mensaje. Bien, vamos a dar nuestra enseñanza del día de hoy y la he titulado Ponlo a mi cuenta. Dile al que está ahí al lado, ponlo a mi cuenta. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filemón capítulo 1, por favor. El libro de Filemón capítulo número 1. La prédica del día de hoy la he titulado Ponlo a mi cuenta. El libro de Filemón capítulo 1, verso número 1. Cierra sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos sentamos bajo los pies del Espíritu Santo para que Él sea quien nos enseñe. Señor, tomamos como maestro a tu Espíritu para que nos revele la persona de tu Hijo Jesucristo y nos revele, Señor, la luz, la misericordia, el amor, la gracia, Señor, el perdón del Padre. Señor, en esta hora te decimos, bienvenido seas a este lugar, ya lo estás desde el inicio de este servicio, pero te pedimos, Señor, que ahora sea con mucho más fuerza, Señor, en tu palabra, y que sea una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra que nos levante. Señor, te decimos, danos luz, Señor, a este entendimiento, danos luz a nuestra mente, a nuestro espíritu, que sea lámpara, Señor, a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Te decimos, Espíritu Santo, nos sentamos bajo tus pies para aprender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Filemón capítulo 1, verso número 1. La enseñanza del día de hoy la he titulado Ponlo a mi cuenta. Y bueno, vamos a darle lectura desde el verso número 1. Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano a Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo te sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Diga conmigo voluntario. Una vez más diga voluntario. Verso 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Dile al que tienes al lado, ponlo a mi cuenta. Voltea con el que tienes del otro lado y dile, ponlo a mi cuenta. Dile, yo tengo mucho billete para pagar. Y se va a dar cuenta cómo usted tiene mucho para pagar, y lo va a ir viendo a lo largo de la enseñanza. Sigue diciendo el verso 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, yo tenga algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo.
¿Sabe? Hay un día en nuestra vida para ser grande o para ser la persona más miserable. Hay un día en nuestra vida en donde podemos ser grandes o la persona más miserable. Y es cuando un hombre o una mujer de Dios te pide que extiendas el perdón y la gracia a alguien que te ha fallado. Si tú haces como el varón de Dios te dice, o como el siervo de Dios te dice, tú puedes ser grande en un solo día o puedes ser la persona más miserable. Cuando te rehusas a perdonar, cuando te rehusas a dar el perdón, cuando te rehusas a pagar, cuando te rehusas a amar, a tener compasión y misericordia. ¿Sabe? Usted y yo podemos seguir viendo a las personas como esclavas, fugitivas o pecadoras. Y nosotros debe de cambiar nuestra forma de mirar a esa gente cuando sabemos que Dios ha hecho un milagro con ellos. A veces nosotros no le quitamos la etiqueta a las personas de su vida pasada, del error, de los errores, de los pecados, de las fallas que ha tenido, y todavía seguimos etiquetando a esas personas. Por eso es que usted y yo podemos ser miserables en un solo día o podemos ser muy grandes. Voltea con el que tienes al lado y dile, ¿qué quieres ser, grande o miserable? Y llega un día en donde todas tus palabras de bondad, de misericordia, tienen que ser probadas. Un día en donde la enseñanza, la formación, la predicación, los discipulados, los seminarios, la oración, los cantos, llega un día en donde tienes que poner en práctica cada una de esas cosas que tú has aprendido. O repruebas ese examen o lo pasas exento. Y sabe, no se nos olvide que nosotros también somos deudores. Y como nos deben, nosotros también debemos, hermano. Y debemos el perdón. Vemos el caso de un hombre llamado Onésimo y Filemón. Vemos aquí tres personajes. Repita conmigo: Pablo, Onésimo y Filemón. Una vez más, Pablo, Onésimo y Filemón. Una vez, usted solo, Pablo. ¿Sabe? Esta carta de Filemón solamente tiene un capítulo, pero es una de las más hermosas cartas que Pablo haya escrito. Es una de las más hermosas cartas que Pablo haya escrito. Y mire, Pablo escribió muchas cartas, casi todo el Nuevo Testamento le pertenece al apóstol Pablo. Casi todo el Nuevo Testamento son de sus escritos y de sus cartas, pero la gran mayoría de estas cartas siempre están enfocadas hacia la iglesia, siempre están enfocadas hacia un grupo de personas. Esta carta de Filemón es la única que está enfocada a una sola persona. Y Pablo escribe a un hombre llamado Filemón. El nombre de Filemón significa lo siguiente: Filemón significa el que es amistoso, el que hace amigos rápidamente. Yo creo que usted conoce este tipo de personas, las cuales llegan a un grupo de gente y rápidamente hacen amistad, conviven, se ganan el compañerismo. ¿Sabe? Filemón era uno de estos, era amistoso. Así es que Pablo escribe a un hombre llamado Filemón, a un hombre que era muy amistoso. Esta carta aproximadamente Pablo la escribe en el año 60 y la escribe bajo un contexto no muy bueno. Pablo escribe esta carta en el año 60 y la escribe dentro de la cárcel. Él está encarcelado y me gusta cómo empieza diciendo el verso número 1 que dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a nuestra amada Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros desde Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. A pesar de que Pablo escribe esta carta en una situación no muy favorable, en una situación en la que estaba encarcelado, él jamás pierde la fe. Él no dice: yo estoy encarcelado por causa de los romanos,
Yo estoy encarcelado por el gobierno. Yo estoy encarcelado por César. No. Él no le da la gloria a ningún hombre. Él no le da la gloria de su situación ni a ningún gobierno. Él dice, si la situación que estoy pasando en este momento ha sido por causa de Cristo. Si soy prisionero es por Cristo. No soy prisionero de los hombres. No soy prisionero de Roma. Y eso es algo que usted y yo debemos de aprender. Que las cosas que estamos pasando en nuestra vida, las cosas que vamos a pasar y las cosas que ya pasamos tiempo atrás, fue con un propósito de Dios, y es para hacernos fuertes, es para hacernos maduros, hermano. Si algo estamos pasando es porque Dios así lo ha permitido. Él no le da la gloria ni la honra a los romanos. Él dice, si yo soy prisionero, ha sido por voluntad de Dios. Si yo estoy en esta cárcel, ha sido por voluntad de Dios. No porque los romanos quieran, sino porque Dios lo ha permitido. Y sabe, jamás se le quita el deseo de seguir escribiendo, de seguir dando palabras de ánimo a sus hermanos en la cárcel. Yo te pregunto, ¿tendrás ese ánimo en el hospital? ¿Tendrás el mismo ánimo en la cárcel? ¿Tendrás el mismo ánimo cuando lo pierdes absolutamente todo? ¿Tendrás el mismo ánimo para aconsejar, orar, ministrar a alguien cuando te quedas sin nada? ¿Tendrás el mismo ánimo? Es todo un reto, hermano. Muchas veces nosotros no podemos consolar al que necesita consolación porque nosotros estamos hundidos en la tristeza y en la depresión. Pero sabes, Dios nos permite pasar por todo eso para experimentar lo que otros pueden pasar y darles el consejo. Es por eso que Pablo dice, yo no pierdo la oportunidad de seguir escribiendo encarcelado. Yo te digo, aunque estés en el hospital, aunque estés con una enfermedad crónica, aunque no tengas trabajo, aunque no sepas qué vas a comer hoy ni qué vas a comer mañana, tú no debes de perder el gozo de tu salvación, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tu boca jamás debe de callarse. Tu boca siempre tiene que hablar amor, misericordia, fe tienes que transmitir e inyectar a los demás. Jamás el gozo lo tienes que apartar de tu vida. Pablo nos da ese ejemplo, hermano, y nos dice, si soy prisionero de Cristo. Y si tengo que morir, finalmente es ganancia, hermano. Así es que una de las cosas que me encanta del apóstol Pablo es que siempre le dice en sus cartas a sus hermanos en la fe, aquí estamos, no estoy solo, aquí hay varios encarcelados conmigo, y todos les mandan a saludar. Imagínense toda la banda de los apóstoles ahí en la cárcel, hermano, enviando saludos. Pablo, salúdame al pastor, salúdame a la familia, salúdame al primo, salúdame al sobrino, salúdame a los hermanos de tal iglesia. Porque ellos sabían que era un gozo y un privilegio estar encarcelados por Cristo. Por eso cada vez que usted y yo sufrimos, debemos de gozarnos porque padecemos juntamente con Cristo, dice la palabra. Cada vez que estamos padeciendo cosas que Él mismo también padeció. Voltea con el que tienes al lado y dile, vamos adelante. Dile, sigue adelante. Dile, no te des por vencido. Dile, vamos adelante, cabezón. Y entonces menciona a sus colaboradores. Y mira, antiguamente los discípulos no huían por la persecución. Al contrario, los discípulos permanecían en los lugares donde los perseguían. Al contrario, ellos andaban buscando lugares donde murieran por el evangelio, porque ellos sabían que era un privilegio. Ellos no estaban huyendo de la persecución, ellos no estaban huyendo del circo romano, ellos no estaban huyendo del sufrimiento. Al contrario, buscaban las ciudades donde persiguieran a cristianos. Porque morir por Cristo era un honor y era un privilegio, porque si Cristo murió por ellos, entonces ellos también se iban a sentir honrados por morir por Él. Y vean los amigos y los discípulos de que tuvo Pablo. Marcos era uno de sus discípulos y fue muerto en Alejandría en manos de la gente. Fue arrestado y fue despedazado. Otro de los discípulos del apóstol Pablo era Timoteo. En el año 97 se dice que fue crucificado uno de sus más jóvenes pastores y discípulos. Jacobo, hermano de Jesús, fue golpeado en la cabeza con un garrote. Ignacio de Antioquía, uno de los discípulos también del apóstol Pablo, fue llevado por 10 soldados. Esta historia es maravillosa. Ignacio de Antioquía. Llegaron los soldados a la casa de Ignacio de Antioquía. Él podía haber salido porque le dijeron, pastor, huye por la parte de atrás, ya llegaron por ti. Tienes todavía oportunidad de huir.
Y él dijo, no, si el Señor ha permitido que estos 10 soldados vengan por mí, entonces Él también me va a sostener cuando esté siendo atormentado. Entraron los 10 soldados a su casa, los pasó, y el apóstol o el pastor no le dijo, sáquenlos de aquí, no los dejen entrar. Al contrario, les dio la bienvenida y les dio órdenes para que les prepararan de comer y les dieran de beber. Solamente pidió un favor el pastor Ignacio y dijo lo siguiente: denme 1 hora para entrar en comunión con mi Dios. Los soldados, al ver esta actitud de amor, le dijeron, no tienes 1 hora, tienes 2 horas, pero no escapes. Y el hombre se metió en oración con su Dios, y después de que salió esas 2 horas, hermano, lo llevaron preso. Y cuando lo pusieron frente al hombre que lo había juzgado, le dijeron, reniega a Dios, todavía tienes oportunidad hoy de salvar tu vida. Y dijo Ignacio de Antioquía, 84 años he servido al Señor y Él no me ha pagado mal, así es que no lo voy a negar. Y murió quemado, hermano. La historia cuenta que cuando se le enterró una lanza en el costado, la sangre brotó como forma de paloma y apagó la hoguera con la cual estaba siendo quemado. Uno de los discípulos del apóstol Pablo, otro de los discípulos es Policarpo, y muchos otros hombres más que formaron discípulos. El apóstol Pablo formó hombres y mujeres valientes que no se dieran por vencido. Por eso, porque aprendieron a que aún en las peores situaciones, su pastor siempre decía gracia y paz. Y si yo estoy en esta condición, es porque el Señor así ha querido. Y para mí el morir es ganancia. Hermano, ¿cómo no nos van a inyectar ánimo? ¿Cómo no nos van a inyectar fe esa clase de personas que no se dan por vencidas? Júntate con esa gente que te inyecta ánimo. Júntate con esa gente que te inyecta fe. Júntate con esa gente que te hace crecer, hermano. Corre al que tienes al lado y dile, busca una amistad así. Dile que te haga crecer y no que te haga decrecer. Así es que Pablo empieza a hablar acerca de sus amigos, de sus consiervos, de sus discípulos, de la situación en la que está viviendo. Y él no pierde el ánimo de seguir escribiendo. Y él escribe esta carta, como te lo dije hace un momento, no escribe esta carta a las iglesias. Esta carta es muy especial porque se la escribe a un solo hombre. Y fue puesta en la Escritura. Y es una de las cartas en las cuales tienes que meditar. Una de las cartas en las cuales tienes que leerla. Sabes, yo la leo y es maravilloso lo que tú encuentras en esta carta. A pesar de que fue inspirada para un hombre, a pesar de que fue dedicada para Filemón, hay algo que podemos aprender en esta carta. El apóstol Pablo empieza diciendo en el verso número 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados todos los corazones. ¿Qué quiere decir, hermano? Explíquemelo. Sabe, el apóstol Pablo, como ya le comenté, esta carta le fue dedicada a un hombre llamado Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un pastor que había abierto una célula en su casa. Un estudio, una reunión de oración había abierto en su casa. La casa creció, la célula creció y se convirtió en una iglesia. O sea que Filemón no era cualquier persona, Filemón era un pastor. Y empieza el apóstol Pablo diciendo, Filemón, he escuchado mucho de tus testimonios. He escuchado muchas de las bendiciones que tú has hecho, de los milagros, de la enseñanza. La gente está muy contenta contigo, está contenta con la predicación, con la alabanza, con la reunión. Escuché que ya tiraste las paredes para agrandar tu casa y convertirla en una iglesia. Maravilloso, me siento muy orgulloso, le dice el apóstol Pablo. Me siento orgulloso de tener un pastor como tú. Me siento muy orgulloso porque los testimonios me vienen aquí hasta la cárcel. La gente viene hablando bien de ti, la gente me dice que los visitas, la gente me dice que los ministras, la gente me dice que los discipulas, la gente me dice que eres todo amor, que eres un pan de Dios, que eres misericordioso, que eres amoroso. Pablo empieza a escribirle todo lo maravilloso que era el pastor Filemón.
¿Cuántos no quisiéramos recibir una carta de nuestro pastor, de nuestro apóstol, el cual nos diga todas esas bellezas que nosotros somos? Imagínense que le toquen a la puerta y que le digan, le traigo una carta del pastor o del apóstol. Y entonces que lo empiece a alabar por todas las cualidades, por todos los talentos, por su buen corazón, porque alimenta a los pobres, porque ayuda a los necesitados, porque ayuda a los misioneros. ¿Cómo se sentiría usted? Como pavo real, ¿a poco no? Se sentiría grande. Imagínese, Filemón abrió el papiro y cuando lo estiró, escuchó todas estas palabras, hasta el pecho lo sacó y dijo, wow, hasta que me reconoce el apóstol Pablo quién soy yo. Hasta que sabe y la gente también me reconoce quién soy yo. Codea al que tienes al lado y dile, pero viene lo bueno. Dile, viene lo bueno. En el verso 5 dice, yo oigo del amor y de la fe que tienes. Eres buen testimonio, eres buen pastor, eres buen vecino, eres buen jefe. No me dicen maravillas de ti, Pablo, Filemón. Me dicen puras cosas bonitas. Pero llega un momento en que el apóstol Pablo le pide un favor. En esta carta yo veo el colmillazo que tenía el apóstol Pablo. Un colmillo bien retorcido. Un colmillo en el cual lo empezó a halagar, lo empezó a alabar, le empezó a decir todo lo bueno. Y sabe, así es la exhortación de Dios. Recuerde que una palabra profética siempre va a tener exhortación, consolación y edificación. Así es que Pablo, como un siervo de Dios, lo empezó a alabar de todas las cosas maravillosas que era Filemón. Pero después le pide un favor. En el verso número 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Ahí como que ya Filemón estaba leyendo la carta, empieza a leerla y cuando le dice, pero te quiero pedir un favorcito. Entonces Filemón dice, ¿de qué se trata? Filemón estaba de pie leyendo la carta. De repente cuando ya empieza a ver el favor que le pide Pablo, entonces empieza a meditar, se detiene y empieza a leer, pero tengo mucha libertad en Cristo para mandarte. Que en pocas palabras Pablo le está diciendo, yo lo que te voy a pedir te lo puedo ordenar, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que el favor sea forzado, sino que sea de corazón. Muchas veces usted y yo hacemos una obra social, realizamos un favor, hacemos bien a los demás porque nos lo regresen. Y muchas veces lo hacemos de mala gana, simplemente porque nos dan una orden. El jefe, el padre de familia, el pastor, el amigo, siempre realizamos algo y a veces no lo realizamos de corazón sino de mala gana. Pues el pastor nos dice que tenemos que recoger las sillas y ayudar a los hermanos a dejar el lugar limpio. Y entonces lo hacemos de mala gana. Yo espero que en esta iglesia no sea así. Porque todos lo hacemos de corazón, ¿verdad? Yo espero que cuando uno le dice cheque a sus hijos en el baño porque desperdician el papel, el agua, yo espero que lo haga porque ama la casa de Dios y no porque uno se lo dice. Como que hubo pocos amenes, hermano. Me doy cuenta que a veces las cosas las hacemos a la fuerza. Y Pablo dice, yo te puedo mandar a hacer algo, pero no quiero porque quiero ver tu corazón. En verdad quiero ver que lo que me dicen que es Filemón, quiero ver si en realidad eso eres. Mire, aquí es una prueba muy fuerte en la cual entra Filemón. Aquí es una prueba donde se va a dar cuenta el apóstol Pablo si es un hipócrita o si es una persona honesta en su decir y en su caminar. Aquí el apóstol Pablo se va a dar cuenta si tanto la predicación de amor, de compasión, de misericordia, de perdón, de extender la mano es simplemente una careta, es simplemente un circo o es algo real que está viviendo el pastor Filemón. Aquí es donde se va a dar cuenta Pablo si es hipocresía de los cristianos. Hágala así conmigo. Llévela a su barbilla y hágala hacia arriba. ¿Sabe qué significa eso? Que se quite la máscara. Muchas veces lo que nosotros hacemos es para quedar bien con Dios y con los hombres, pero no lo hacemos de corazón.
Y llega un momento en el cual Dios nos tiene que probar, como está probando al pastor Filemón. Primero le empieza a decir que es todo amor, que es un hombre de Dios, que es un siervo, que la gente habla muy bien de él. Pero dice, pero quiero pedirte un favor, y el favor que te voy a pedir, no me lo tomes a mal. No te lo voy a ordenar, te lo voy a pedir porque quiero ver cómo está tu corazón. Muchas veces Dios nos mete en esas pruebas porque quiere saber cómo está nuestro corazón. Y mire, dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. ¡Wow! Hasta tragó saliva el hombre, hermano. El hombre estaba leyendo la carta bien bonito, de repente lo empieza a elevar a las alturas, al tercer cielo el apóstol Pablo, ya lo tiene arriba Filemón, y cuando lo detiene, cuando le dice, pero te quiero pedir un favor. ¿Qué favor? Y aquí viene lo bueno. Dile al que tienes al lado, viene lo bueno. Y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. El hombre, si estaba de pie, cayó en el sillón, en la silla, y dijo, ¿cómo es que Pablo me pide por este hombre? ¿Cómo es que Pablo intercede por este hombre? ¿Cómo es posible? ¿Quién era Onésimo, hermano? El nombre de Onésimo significa útil, provechoso. Eso es lo que significa el nombre de Onésimo. ¿Quién era Onésimo, hermano? Onésimo era muy conocido por Filemón. Filemón lo conocía perfectamente bien. ¿Y por qué conocía Filemón a Onésimo, pastor? Porque era uno de sus trabajadores. Uno de sus trabajadores de mayor confianza. Uno de sus trabajadores, hermano, que le había tendido la mano Filemón a Onésimo. Le había dejado las llaves del carro, le dejó las llaves del negocio, de la empresa, le dejó el dinero, le dejó la chequera, las tarjetas de crédito, todo. Era su administrador. Filemón era su patrón y Onésimo era el empleado de mayor confianza. Pero un día se le metió el chamuco a Onésimo. Un día empezó a codiciar todo lo que su patrón tenía y dijo, ¿por qué él solamente puede tener y yo no puedo tener? Eso es muy peligroso cuando entra la codicia y la envidia. Diga conmigo ahí. Y entonces el hombre, un día, cuando su patrón no estaba, Filemón, Onésimo tomó las tarjetas de crédito, el oro, el dinero, la chequera, las joyas y se fue. Así como las chachas, que de repente usted llega a su casa y ya se volaron todo. Lo mismo sucedió con Filemón, un hombre que era de confianza, un hombre que le había servido durante muchos años a Filemón. Así era Onésimo. Y de repente un día llegó a su casa Filemón y se dio cuenta que ya no tenía nada. Se dio cuenta que había sido traicionado, robado, engañado. Onésimo se fue, huyó, hermano. Él se fue. Filemón se quedó triste, se quedó con el corazón roto, se quedó con algo en el corazón. Onésimo malgastó todo lo que había tenido Filemón, se lo gastó por completo, cayó en la cárcel. Ahí en la cárcel conoce a un hombre llamado Pablo. Pablo le predica, él se convierte, se arrepiente de sus pecados y Onésimo sale de la cárcel. Él le empieza a servir, hermano, le empieza a servir al apóstol Pablo, empieza a llevarle cartas a la iglesia, empieza a hacerle favores al apóstol Pablo. Pero un día, cuando estaba de visita Onésimo con Pablo, se da cuenta que a lo lejos hay un hombre que se le hace conocido. Un hombre que parece ya haberlo visto en algún lado. Y cada vez que se va acercando ese hombre, Onésimo lo reconoce y sabe que ese hombre era su antiguo patrón. Él se esconde y cuando Pablo no entiende por qué se esconde, Pablo atiende al pastor Filemón, hacen algunas conversaciones, intercambios de cartas y Filemón se va. Onésimo regresa a la celda del apóstol Pablo y le dice, Pablo, ¿por qué te escondiste? ¿Qué fue lo que viste en ese hombre? Onésimo no quería decir la verdad. Onésimo quería mantenerlo en secreto, pero él sabía que tarde que temprano la verdad iba a salir a luz. Onésimo abre su corazón con Pablo y le dice, ¿te acuerdas que un día te comenté mi testimonio que yo había engañado a un hombre, le había robado, lo había traicionado, había hablado mal de él? ¿Te acuerdas que te comenté? Y Pablo dice, sí,
Onésimo dice, aquel hombre que se acaba de ir es el hombre al cual yo traicioné. Pablo se aterroriza porque sabe cuál es el final de un esclavo que huye. Pablo sabe cuál es el final de un esclavo. Pablo se pasa una noche en oración y dice, Señor, ¿qué hago? Porque los esclavos fugitivos tenían 3 cosas que les podían hacer. 1, el esclavo que huía y era nuevamente agarrado por su amo, si bien le iba, era atormentado, golpeado y echado a la cárcel. Si le iba mal, le podían quitar la vida. Y una tercera cosa, ponían un fierro con una F a calentar. Y esa F al rojo vivo se la ponían en la frente. Quería decir que estaba marcado para toda la vida. Al lugar donde fuera, ese esclavo iba a ser reconocido por un mal esclavo, por alguien que había traicionado, robado. Así es que Pablo entra en oración y dice, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo devuelvo a Onésimo con Filemón, Filemón puede pedir la muerte, que lo pongan en la cárcel o simplemente lo puede marcar de por vida. Pablo es que entra en oración y es que Dios le da esta carta. Y empieza diciendo, al pastor Filemón, gracia y paz sea a ti y a todos los hermanos. He escuchado de tu buen testimonio, he escuchado que eres un pastor amoroso, cariñoso, perdonador, misericordioso, que le da tiempo a sus ovejas. Y quiero pedirte un favor. Y el favor que te quiero pedir, no te lo quiero pedir porque te lo estoy ordenando, sino quiero de verdad saber qué es lo que hay en tu corazón. Dígame si no es una prueba fuerte. Aquí todos somos hermanos aleluyos. Aquí todos en el culto nos amamos, nos abrazamos, nos bendecimos. Pero basta de que yo diga amén, hemos terminado, se pelean para bajar por las escaleras, se pelean por las sillas, se pelean allá abajo en la cocina, a ver quién les sirve primero, y ya los hermanos están peleando, hermano, yo tengo mucha hambre. A veces yo no como cuando no alcanza la comida. ¿Y sabes qué es lo que digo? Sírvanle primero a ellos. Y creo que te debes de pelear. ¿Sabes por qué? Porque les sirvan primero a tu hermano. Ah, ¿yo por qué? Entonces lo único que tienes, ¿sabes qué es? Una careta. Que tarde que temprano, dicen por ahí coloquialmente, asomarás el cobre. Ay, como que hubo un silencio. Hasta me espanté, hermano. Sí, claro. Basta que demos el amén y entonces te peleas por el agua, por la tienda, por el guisado, por los tacos, porque te sirvan a ti, porque ya quieres salir primero, que porque hace mucho calor, que por esto, que por aquello. Entonces, lo que tú me dices aprender y lo que tú me dices tener es pura hipocresía. Solamente un amén, y creo que fue un niño. Por eso dice que el reino de los cielos es de los niños. Entonces es pura hipocresía, hermano. Es lo mismo que estaba probando Pablo a Filemón. Me dicen muchas cosas bonitas de ti, pero ahora me voy a dar cuenta. Ahora me voy a dar cuenta si lo que me dicen conmigo, me voy a dar cuenta yo mismo por mis propios ojos y oídos, me voy a dar cuenta quién en verdad eres, Filemón. Y te voy a pedir un favor, y el favor no es exigiéndote, sino quiero ver qué es lo que hay en tu corazón. Te ruego por mi hijo Onésimo. Cuando llegó esa línea, el hombre se cayó al sillón y dijo, pero ¿cómo es posible si este hombre me pagó mal? Este hombre me engañó, este hombre me robó, este hombre huyó, yo le abrí las puertas de mi casa, la puerta de mi negocio, las puertas de mis finanzas, y ve ahora cómo me paga. Y me dices que quieres que lo perdone. Muchos de nosotros los justificaríamos y diríamos, pero pastor, usted me dice que lo perdone, pero usted no sabe todo lo que me hizo. Habló de mí, me difamó, me robó, me engañó, me traicionó. Usted no sabe todo lo que me hizo, pastor. ¿Sabe? No me importa todo lo que te habrá hecho, hermano. Pero si tú sigues en esa misma situación, el único mal que vas a obtener será el mal de tu alma, el mal de tu salud, hermano. Te enfermarás del alma, del corazón, aún físicamente. No importa lo que haya sucedido. El Señor dice, tienes que hacerlo. Y no es porque lo ordene, si lo tienes que hacer de corazón. Así como tú quieres que también te perdonen, así tú también perdona.
Y Filemón dice, no es posible. Yo creo que entró como que en una disputa con Dios y aún con Pablo. Y en su imaginación veía a Pablo y decía, pero Pablo, ¿cómo quieres que lo perdone? Todo lo que me hizo, la vergüenza que me hizo pasar, todos los vecinos, todos los empresarios alrededor, mi familia. ¿Me pides que lo perdone? ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué haría usted para aquella persona que le pagó mal? ¿Qué hace usted con aquella persona que le ha pagado mal? Porque muchos le voltean la cara. Algunos se esconden y se pasan del otro lado de la acera y de la banqueta para no mirarlo, porque piensan que muchas veces vamos a actuar como ellos actúan. Y tú ves a esa persona y entonces dices, no la veo. Y agarras el celular y haces como que estás hablando por celular. Mira, a muchos me he topado así, hermano, que de repente digo, voy a saludar a ese hermanito y esa hermanita, que de repente ya no están acá conmigo y que he escuchado algunas cosas, pero le voy a saludar y le voy a bendecir. Y entonces agarran el celular y hacen como que la Virgen les habla. Y está, como que buscan a la Virgen arriba, hermano. Buscan al Señor, pero el Señor está en la persona que tienes ahí al lado. El Señor incluso está con aquel que te traicionó. Ahí está el Señor. Y mira, sin embargo, Judas, cuando entregó al maestro, lo que hizo es, ve y haz lo que tienes que hacer. Era su amigo. Lo besó y dejó que se besaran. Era su amigo. No lo maldijo y no le dijo, maldito seas Judas, te vas a ir al infierno. Él solito cavó su propia tumba. El maestro no fue necesario que dijera nada. Él su amistad la siguió hasta el final. ¿Qué haces cuando te encuentras a alguien que te ha hecho, que te ha robado, que te ha engañado? ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo actúas? Filemón le dijo, tomó la carta, empezó a leerla y él dice, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es eso! El mismo apóstol Pablo dice, hay gente que es inútil. Por supuesto que sí. El pecado hace que la gente se vuelva inútil. Fíjese, el nombre de Onésimo significa útil, provechoso. Alguien que es capaz, alguien que es muy necesario y muy útil. Pero cuando se apartó Onésimo de Filemón, cuando empezó a pecar, todas las habilidades que tenía se volvieron nada, se volvió un inútil. Eso es lo que vemos en la gente, vemos en el borracho, vemos en el drogadicto. Yo no sé si usted conoce gente que dice, yo sé plomería, sé carpintería, sé electricidad, sé esto y aquello y aquello. Y es un estuche de monerías, pero ¿sabes qué es lo que echa a perder todo eso? El pecado. Porque o es un mujeriego, o es un ladrón, o es un drogadicto, o es un alcohólico. Todo lo que pueda tener ese hombre o esa mujer lo echa a perder el pecado. ¿Sí o no? Y sobre todo aquí en México sabemos hacer tantas cosas. Los mexicanos tenemos tanta habilidad y podemos hacer muchas cosas, hermano. Pero sabes, el pecado nos hace ser inútiles. Y esto fue lo que le pasó a este hombre. Pablo le dice, en algún tiempo este hombre fue un inútil. Claro, te robó, te engañó, fue inútil, pero ahora cuando se convirtió a Cristo y cayó en mis manos, yo lo volví muy útil, porque lo estoy utilizando a todas las iglesias, estoy enviando mensajes con Él. En algún tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Tú no entiendes qué es lo que puedes lograr hacer con Él, no entiendes hasta dónde puedes llegar, no entiendes qué amistad puedes tener con Él, no estás viendo lo que puedes llegar a hacer más adelante, Filemón. Lo único que te está refugiando es en tu dolor, en lo que te hizo en el pasado. Pero este hombre te puede ser muy leal y muy fiel otra vez. Y eso es algo con lo cual no podemos quitar de nuestra cabeza la etiqueta que ya le hemos puesto a alguien. Y yo me supongo que también tú estás batallando con tu familia, con tus amistades y con tus vecinos, cómo te conocieron antes. Y para ellos todavía sigue siendo el mismo borracho, el mismo engañador, el mismo mujeriego, el mismo fornicario, el mismo drogadicto. No te quiten la etiqueta. Entonces, si sabes lo que es que te etiqueten, ¿por qué no tú no quitas la etiqueta de los demás? Diga conmigo ahí.
Diga, ay. Pastor, es que no me etiquetan, me siguen diciendo que yo soy el mismo mentiroso, la misma persona de hace muchos años y yo ya no lo soy. Cristo ya hizo una transformación. Sí, estás sintiendo lo que sienten los demás cuando tú los etiquetas y los señalas. Ay. ¿Sí o no? A veces nos cuesta trabajo quitarnos la etiqueta de alguien. Y es el caso de Jacob. Nosotros vemos a Jacob ahí en el libro de Génesis, capítulo número 32. Un hombre que deseó siempre salir adelante. Un hombre que desde el vientre de la madre empezó a pelear con su hermano Esaú. Un hombre que quería ser el primogénito. Un hombre que le robó la primogenitura y fue muy astuto y se la robó a su propio hermano Esaú por un plato de lentejas. Él tuvo que huir por la primogenitura que le había robado a su hermano. Su hermano, muy enojado, fue tras él porque le dijo: ahora sí me las va a pagar. Este hombre me robó mi primogenitura y luego me robó la única bendición que mi padre soltaría sobre mí. Porque este hombre, después de obtener la primogenitura, después obtuvo la única oración que el padre hace al primogénito. Y este hombre se la robó. Así es que su hermano estaba muy enojado y salió corriendo. Jacob huyó. Se encuentra con una muchacha en un pozo. Entonces, aquí es donde paga una de las consecuencias de haber sido engañado. Jacob significa el engañador y usurpador. Eso es lo que significa el nombre de Jacob. Engañador, usurpador. Y cuando ve a esta muchacha, va con el padre y le dice: yo quiero trabajar por su mujer. Por esta hija. Quiero trabajar y quiero hacerla mi mujer. Y usted conoce la historia. El hombre trabaja 7 años y el padre lo engaña. Y luego trabaja otros 7 años por la que de verdad quería. Ahí él paga una de las consecuencias de haber engañado él también. Pero después hace de las suyas y empieza a pintar a las ovejas para que fueran más de su rebaño. Y cuando se trata de separar su suegro y él, entonces dice: las pintitas son mías, suegro, y las que no tienen pinta son de usted. Y claro, Jacob había hecho de las suyas. Él fue huyendo, pero llegó un momento en el cual tenía que traer un trato con Dios, tenía que tener un trato con Dios. Y nos lo narra Génesis 32, verso 22. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó del vallado de Jaboc. Los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Diga conmigo: solo. Una vez más, diga: solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía, él tocó en el sitio de su encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no será más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob quería la bendición, Jacob quería que todo le fuera bien, pero tenía un problema. Había almacenado tantos pecados y tantas faltas que la bendición no podía fluir. Había engañado a la gente, había traicionado a la gente, toda la gente lo etiquetaba, toda la gente le decía: ahí va el engañador, ahí va el usurpador, ahí va aquel que cuida tu ganado, acá, cuídate de ese hombre que siempre es un estafador. La gente lo etiquetó y con razón, hermano. Pero cuando llega un momento en el cual él tiene un encuentro con Cristo, dice la Biblia que él se queda solo. Hay algunas pruebas, hay algunas batallas en las cuales vamos a tener que enfrentarlas solos, sobre todo cuando se trata de confrontarnos a nosotros mismos. Ahí no va a estar el pastor, no estarán los hermanos, no estará la familia. Cuando se trate de que Dios nos confronte con nosotros mismos, nos vamos a tener que quedar solos. Jacob se quedó solo y él vio el ángel que descendió. Quiso aprovechar la unción, quiso aprovechar la presencia de Dios, quiso aprovechar que ese ángel estaba ahí y le dijo: bendíceme. El ángel le dijo: yo no te puedo bendecir. Bendíceme, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. El ángel solamente le hizo una pregunta y le dijo: ¿cómo te llamas?
¿Cómo te has estado conduciendo? Dime cuál es tu nombre, cómo te conoce la gente, cómo te conocen los vecinos. Cuando le pregunta cómo te llamas, Jacob agachó la cabeza y le dijo, a mí me dicen el usurpador, el ladrón, el engañador. ¿Te das cuenta por qué a veces Dios no nos puede bendecir? Porque todavía hay cosas en nuestra vida que estorban la bendición. Tú me pides una bendición, Jacob. Tú me pides que todas las cosas te vayan bien. Tú me pides que Dios bendiga a tu familia. Pero no te has dado cuenta que el nombre, la etiqueta que todavía tienes, es una etiqueta de pecado. El hombre entonces se agachó y dijo, tiene razón. Sigo siendo el engañador, el usurpador, el ladrón. Hasta que entonces él reacciona y reconoce sus pecados y sus faltas. El ángel toca su muslo y le zafa la cadera. Él pega un grito y dice, ¡ah! ¡Me duele! A veces hay marcas que vamos a tener en nuestro corazón, marcas en nuestro cuerpo, marcas en el trabajo, porque hemos luchado con Dios. Porque como no quisimos entender por las buenas, entonces Dios tendrá que hacer una operación. Tocará nuestra salud, tocará nuestra familia, tocará nuestro ministerio, tocará, hermano, lo que más amamos a veces. Lo tocará para que nosotros entremos en razón y reconozcamos que no nos hemos conducido correctamente. Reconozcamos que todavía seguimos pecando y que hemos fallado a Dios. Y el hombre cuando le puso la mano sobre el muslo, el hombre empezó a cojear. Era una marca de que había peleado con Dios. El ángel le dijo, yo te quito esa etiqueta en este momento. Ya no vas a ser el ladrón, el usurpador, el engañador. Tu nombre ya no será Jacob. Ahora tu nombre será llamado Israel, el que pelea junto con Dios y ha vencido. Cada uno de nosotros, hermano, hemos pasado por diferentes situaciones, dolorosas, complicadas. Y eso nos tiene que llevar a que Dios transforme nuestro nombre, cambie nuestra forma de ser, nos transforme a nosotros mismos y nos ponga un nuevo nombre, hermano. Si Dios te quitó una etiqueta, ¿tú por qué vas a etiquetar a otros? Si también el perdón y la gracia de Dios y la sangre del Cordero fluye sobre otros, hermano. ¿Tú por qué no le vas a quitar la etiqueta a alguien, hermano? Con el que tienes al lado y dile, te están hablando a ti. Si Dios se la quitó a Jacob, te la quitó a ti, tu obligación es quitársela a los demás. Si Dios lo declaró limpio, es limpio. Mire, me gusta el pasaje que dice ahí en el libro de Juan 15. Hechos 9:11 también. Juan 15, verso 3. Hechos 11:9. Hechos 11:9 dice, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo o común. Dile al que tienes al lado, tú no eres común. Eres corriente, dile, pero no eres común. No, no es cierto. ¿Se acuerda la serie que dimos? Hombres más corrientes que comunes. El dicho dice, más corriente, ¿cómo dice? Más comunes y corrientes. Pero Jesucristo escogió a lo más corriente del mundo. Hombres más corrientes que comunes, eran más corrientes. Sin embargo, hizo de ellos algo maravilloso. Cristo le quitó la etiqueta a Mateo de ladrón y lo convirtió en un discípulo. ¡Wow! Cristo le quitó la etiqueta a un Pedro que era arrebatado, con el carácter inestable, y Cristo le quita la etiqueta y le dice, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Te das cuenta que cuando Cristo viene a nuestra vida, nos cambia, nos transforma, nos cambia el nombre y nos quita la etiqueta? Por eso tú no debes de dejar que nadie te quite etiquete, porque Dios te ha puesto un nuevo nombre. Eso es lo que quiere el diablo, etiquetarte. Eso fue lo que hizo precisamente Nabucodonosor con los amigos de Daniel. Porque el nombre, lo que hablaba era para exaltación a Dios. Los nombres de cada uno de los amigos de Daniel exaltaban a Dios. Pero cuando él los etiqueta con otro nombre y les pone Sadrach, Mesach y Abednego, es en honor a dioses paganos.
Por eso le cambió el nombre de Daniel. Y Daniel significa Dios es mi juez. Y se lo cambió por Belsasar, y Belsasar significa el que guarda los pecados, el que es oculto. ¿Se da cuenta? El diablo siempre va a querer volverte a etiquetar a tu pasado o ponerte una nueva etiqueta, y es algo que tú no debes de dejar, hermano. La gente va a volver a etiquetarte y es algo que tú no debes de dejar. No debes de dejar que te apoden, no debes de dejar que te etiqueten, no debes de dejar, hermano, que suelten una palabra sobre ti. Porque Dios te ha puesto un nuevo nombre, y es un nuevo nombre de vencedor, de limpio, de justificado, de lavado por su sangre. ¿Me entiendes? Juan 15:3 dice: ya vosotros están limpios por la palabra que yo les he hablado. No llaves inmundo a lo que Dios ha santificado. Así es que tú no puedes maldecir y tú no puedes poner una etiqueta a algo que Dios ya se le ha quitado y lo ha declarado limpio y puro, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Ya no es el mismo borracho. Ya no tiene por qué llamarte borracho, ni alcohólico, ni drogadicto, ni brujo, ni bruja, porque ya no eres nada de eso. Cristo ha cambiado tu nombre, pero para que eso opere en ti, tú tienes que aprender a quitarle la etiqueta a los demás. Por eso la predicación se llama ponlo a mi cuenta, porque así como te deben el perdón, tú también debes perdonar. Filemón lee la carta y dice: tengo que perdonar a este hombre. Onésimo dice: no voy a regresar con este hombre, porque yo no sé cómo me vaya a ir. Si bien me manda a la cárcel y me da unos cuantos azotes, pero si no, él tiene el derecho de quitarme la vida y aún de marcarme para siempre. Imagínate con una F en la frente, Onésimo. No le iban a dar trabajo en ningún lugar porque sabían que era un fugitivo, un hombre traidor. Sigue diciendo la palabra ahí en el libro de Filemón. El libro de Filemón, capítulo número 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones del evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino que dice, sino voluntario. Quizás por eso se apartó por ti en algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y no como esclavo, sino más que como esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo le está escribiendo, le está diciendo, quiero ver tu testimonio, quiero ver que lo que me dicen tus congregantes, tus ovejas, tus amigos, tus vecinos, que eres un pan de Dios, que eres muy bueno, que eres misericordioso, que eres todo amor, que eres un corazón con patas. Quiero ver si en realidad todo lo que dicen de ti es verdad solamente con una sola persona. Recíbelo, por favor, te lo voy a enviar. Recíbelo como a mí mismo. ¿Cómo lo voy a recibir como a ti mismo, Pablo? Tú eres un apóstol y este tipo es un ladrón. Este tipo me engañó. Pablo manda a llamar a Onésimo y le dice, Onésimo, prepárate porque vas a ir a ver a Filemón. Pero pastor, ¿cómo lo voy a hacer? Tú sabes las penas que pasan para los que hemos robado, hemos hecho daño y los que no somos fugitivos. Estoy orando por ti, hijo. Ve y preséntate ante Filemón. Ahí yo me daré cuenta qué clase de pastor y de cristiano es. Preséntate. Onésimo sale de la cárcel, va caminando, avanza 3 calles y empieza a pensar y a maquinar y dice, no, ¿y qué tal si ya llamó a la policía? ¿Y qué tal si hay unos agentes de esos granaderos con Tehuacán y Chile Piquín? No, ¿qué tal si ya están allí, me están esperando? ¿O qué tal si me hace pasar y de repente cierra la puerta y ahí me agarran, me acusan de robo? Filemón avanza y después se queda parado y dice, mejor me regreso.
Vuelve a avanzar unas calles más y dice, no sé cómo va a reaccionar Filemón. Y entonces como que retrocede una calle y dice, es que yo no sé qué es lo que me vaya a hacer. Estaba temeroso el hombre. De tanto estar pensando no se da cuenta y llega a la esquina de donde vive Filemón. Filemón por su cuenta está dentro de su casa, maquinando y diciendo, ¿qué haré? Cuando llegue y toque la puerta, le voy a poner a hervir agua caliente y se la voy a soltar desde arriba para que lo come al desgraciado. ¿Qué haré? Le pondré toques tal vez en el timbre para que se quede pegado. Lo golpearé, mandaré a llamar a unos matones. ¿Qué haré? Y los dos estaban batallando. Filemón en su casa, luchando con ese sentimiento en su corazón. Onésimo también con ir a su casa. Onésimo llega a la puerta de Filemón, se para por la parte externa, por la parte de afuera, toca la puerta. Filemón se asoma por el ojillo y se da cuenta que es Onésimo. Traga saliva, las manos le empiezan a sudar, los recuerdos le empiezan a venir. Mira lo que te hizo, no lo vas a recibir, ¿cómo lo vas a perdonar? Si tú eres el que te tiene que pedir perdón, tú no le tienes que pedir perdón. Dile que no lo perdonas, pero disfrázalo diciéndole que Dios te perdone. ¿Yo quién soy para perdonar? ¿No han escuchado a sus hermanos espirituales? No, a mí no me digas perdón. A mí no me pidas perdón, yo no soy Dios. Pídele perdón a Dios. Soberbios y orgullosos. Cuando la Biblia nos dice que nos hizo a imagen y a semejanza, también nos hizo no tan solo en espíritu, sino en algunas cualidades que Él tiene. Él es amor, a nosotros nos dio amor para poder perdonar. Por eso la Biblia dice, perdona a los hombres sus pecados y sus ofensas, y también mi Padre te perdonará a ti. O sea que en nosotros también está el poder del perdón y del amor. ¿No has escuchado a esa gente? No, hermano, no te arrodilles, no llores. Límpiate los mocos. A mí no me pidas perdón, pídele perdón a Dios. ¿Yo quién soy? Filemón batallaba y decía, ¿qué hago? Onésimo toca por segunda vez, se vuelve a asomar por el ojillo, empiezan a sudarle las manos y dice, ¿qué hago? Onésimo dice, si vuelvo a tocar por una tercera vez, me voy. Quiere decir que no está. Él estaba ya dando pasos hacia atrás. ¿Qué haría usted si su enemigo tocara su puerta y le dijera, te he venido a ver? ¿Qué haría usted que aquella persona que le robó, le traicionó, le engañó, le difamó, tocara su puerta? ¿Qué haría usted? Algunos dicen, pastor, yo no le hablo, esa persona no es digna de entrar en mi casa, esa persona no es digna de entrar nuevamente en mi vida, no es digna ni siquiera que yo la mire. ¿Qué haría usted? Sea honesto. Quítese la máscara. Sea honesto. Algunos me dicen, pastor, yo no lo perdonaría. Qué bueno por tu honestidad. Pero qué triste, porque a ti te van a seguir etiquetando. El hombre toca por tercera vez. Onésimo se va haciendo para atrás, voltea para todos lados si no viene una patrulla, si no vienen los matones. Filemón da un suspiro y abre la puerta. Cuando abre esa puerta, se encuentra con aquella persona que un día le dio su confianza, con aquella persona que un día le dio todo. Se encuentra con alguien a quien apreció y amó. Le entregó las llaves de todo. Lo mira. Onésimo tiene miedo. Filemón le dice, pasa. Onésimo dice, aquí está bien. Por favor, pasa. Me dieron una petición muy especial. Y la petición me dijeron que te tenía que tratar como traté o como trato a mi pastor.
el apóstol Pablo. Pasa, por favor. Onésimo, temeroso, pasa, da unos pasos hacia el frente, voltea inmediatamente a la puerta para ver si no está alguien detrás. Pasa esperando a que alguien surja. Filemón se da cuenta de ello y le dice: no temas, no te voy a hacer nada. Te he preparado una carne asada. He puesto la Coca-Cola en el refrigerador. Te hice unas tortillas a mano y una salsa de molcajete. Porque sin coca la unción es poca. Y entonces el hombre pasa el hombre Onésimo y se queda parado en la sala. Filemón le dice: siéntate, por favor. Siéntate, mi micrófono ya no tiene pila. Siéntate, por favor. Onésimo se queda parado. Filemón le dice: siéntate en este sillón, el preferido. Lo sienta en su reposeda, hermano. El hombre le mueve la palanquita, el hombre empieza a mecerse, le quita las sandalias, manda a traer un poco de agua, porque eso es lo que hacían los esclavos. Trae un poco de agua, Filemón, el pastor Filemón trae un poco de agua, le quita las sandalias. Cuando le quita las sandalias, empieza a lavar sus pies. Onésimo dice: Filemón, no lo hagas. Ese es trabajo para un esclavo. Ese es trabajo para mí. Shh, guarda silencio. Ahora me toca hacerlo a mí. Le empieza a lavar los pies, le quita las sandalias, le quita el excremento que hay en sus pies, porque por eso se lavaban los pies, por todo el excremento y la tierra que los pies almacenaban. Le empieza a quitar el patrón, le empieza a quitar toda esa basura de los pies. Le limpia, le besa los pies y le dice: ahora sí pasa al comedor. Te he preparado una carne en guacamole, unas tortillas a mano, la Coca-Cola ya he dado orden de que la sacaran burbujeante, ya está listo, pasa a la mesa. Onésimo se da cuenta que todo está servido, lo huele, a ver si no está envenenada la comida. Se da cuenta que Filemón da el primer bocado y él empieza a comer. No hay una palabra en la mesa. Ambos solamente se miran, empiezan a comer. Cuando terminan la comida, hay un silencio. Filemón es el primero en hablar y dice: ¿sabes? A mí me dijeron que te tratara como a mi pastor Pablo. Y eso fue lo que hice. Y mi pastor Pablo me dijo que no te viera a ti, sino que lo viera a él. Pero ahora que estamos juntos, ahora que hemos convivido, me ha vuelto a la memoria todo lo que vivimos tiempo atrás. Todos los buenos momentos, los malos, me han vuelto a la memoria. Y lo que estoy haciendo ahora no lo estoy haciendo por Pablo, lo estoy haciendo por ti. Onésimo empieza a llorar y dice: Filemón, perdóname. Yo no quería actuar así. Fue un arrebato, algo carnal, fue algo que no lo pensé. Y Onésimo dice: shh. Filemón dice: silencio. ¿Me dejas darte un abrazo? Los dos se ponen de pie, se abrazan fuertemente y se piden perdón. ¿Qué harías tú si tu enemigo viniera, tocara tu puerta? ¿Lo verías como si fuera Cristo? ¿O lo verías como aquella persona que te pagó mal? Porque Cristo dice: no mires a esa persona, sino al que fue traspasado. Y al que le da un vaso con agua a uno de estos, me lo da, no se lo da a él, me lo da a mí. ¿Qué harías, hermano, si tu enemigo viniera? Aquella persona que te pagó tan mal, tan mal, tan mal, ¿qué harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Te justificarías diciendo que te causó mucho dolor? ¿O simplemente extenderías el perdón? Pablo dice una palabra muy cierta y le dice: mira, en este momento para mí me es útil Onésimo, pero el día que yo me muera
a ti te va a ser útil. A mí me sirve, pero cuando yo ya no esté aquí, a ti te va a servir mucho más. Te conviene perdonarlo. Cometemos el error de decir, yo nunca voy a necesitar de ese o de esa. La vida da tantas vueltas que es de los primeros a los que tú necesitas. ¿Y sabes por qué? Porque si quieres ser sano, tienes que perdonarlo y tienes que verle la cara. Cuando te dice el médico, es que por más que hacemos estudios y no le damos a su enfermedad. Cuando el pastor predica y te dice, muchas de las enfermedades son la causa del problema del alma y del corazón, por problemas que no has perdonado, por faltas. Y entonces tienes que volver a ver a esa persona. Te das cuenta que tu prosperidad no avanza. Y no es porque no cumplas con los diezmos ni las ofrendas. Y no es porque no des ofrenda especial, sino te das cuenta que en la palabra dice, si tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda, ve y ponte a cuentas con él para que tu ofrenda sea tomada en cuenta, si no el Señor te la va a escupir. Por eso muchos que todavía tienen algo en contra de su hermano, ofrendan y diezman, y sabes, Dios te lo escupe y te lo regresa. ¿Sabes cómo te lo regresa? Encontrándote dinero en tu pantalón, en tu saco, en tu camisa, en la calle, o alguien regresándote dinero. Ahí Dios te escupió lo que diste, porque no fue bien aceptado. Ay. Porque no es tan solo el problema de no dar, es el problema del corazón. Tenemos buenos diezmadores y buenos ofrendadores, pero sabes, están tan amargados en su vida, guardan tanto resentimiento, odio, rechazo, falta de perdón, que eso es lo que no los deja avanzar. Anatema tienen en su vida, maldición. Nunca digas, no voy a necesitar de esto o de esto, porque Dios hará que en algún momento lo busques. Ay, ay, ay. ¿Qué harías, hermano, si Dios te dice, cantas muy bonito en la iglesia, adoras muy bonito, hablas en lenguas, enseñas, lees la Biblia, oras en tu casa, maravilloso, pero ahora te estoy ya llevando a un paso a más. Ve y enfréntate con tus enemigos. Y cuando te los topes en la calle, entonces bendícelos y no declares su mal. La persona más infeliz es aquella que no perdona. La persona más miserable es aquella que guarda cosas en su corazón. La persona más feliz es aquella que es libre y que decide perdonar a los demás, hayan hecho lo que le hayan hecho. Esa es la persona que vive feliz y que puede sonreír en cualquier momento. Es por eso que yo le digo, sonríe al que tiene ahí al lado. Y lo único que hacen es dar una media sonrisa. Y lo que estás demostrando es que tu corazón está en hiel de amargura, hermano. Que te cuesta trabajo sonreír y tu justificación es decir, es que usted no sabe lo que yo he pasado cosas muy dolorosas y muy tormentosas, y nosotros ¿por qué tenemos que pagar? ¿Y por qué tienen que pagar tus hijos? ¿Y por qué tienen que pagar tus nietos? Es que usted no sabe, ni ellos tampoco. Lo único que sé es que dice la Biblia, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prosperas tu alma, que tengas salud. La Biblia dice, si tu alma está sana, entonces prosperarás en todo y tendrás salud. Pero si tu alma está enferma, estarás enfermo también físicamente, y estarás enfermo en las finanzas, y estarás enfermo en el trabajo, y estarás, nada de lo que hagas te va a prosperar, a causa de un alma corrompida. Codea al que tienes al lado y dile, te hablan a ti. Algunos dirán, es que voy a ir a pedir perdón porque el pastor lo dijo. No, no lo hagas porque te lo estoy diciendo. Como Pablo le dijo, no te lo pido porque te lo digo, te lo pido porque quiero ver cuál es tu corazón. Hazlo como un favor. Ahí me voy a dar cuenta qué clase de pastor eres. Ahí me voy a dar cuenta si verdaderamente eres hipócrita y solamente te llevas bien con los que te quieren y con los que te aman, cabezón, con los que te diezman y con los que te ofrendan. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Filemón. Ahí me voy a dar cuenta si verdaderamente te recargas más en los que diezman y ofrendan, y a los que no dan o a los que están pasando por necesidad, a esos no los atiendes.
Ahí me voy a dar cuenta cómo está tu corazón. Si eres o dices ser nada más. Ya no como esclavo lo recibas, sino más que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, en pocas palabras, si de verdad soy tu pastor, si de verdad soy tu cobertura, si de verdad soy tu papá, porque muchos dicen mi papá espiritual, pero no hacen lo que uno les dice, hipócritas. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Cuánto es, Filemón? A ver, ¿cuánto te robó? Ahorita yo levanto una ofrenda en todas las iglesias y te pago. Dame una cantidad de lo que te haya robado. Dímelo. ¿Cuánto te robó? Y ahorita yo mismo mando a todas las iglesias que te recolecten una ofrenda y te devuelvo lo que Onésimo pagó, pero a él no le haces daño. ¡Wow! Y antes de que le conteste, Filemón le dice, pero antes de que me des la cantidad, te recuerdo que tú también a mí me debes. Sí, porque Filemón cuando leyó esa frase, a lo mejor dijo, ya sacó las cuentas de todo lo que le robó, y entonces empezó a leer y dice, pero te digo que aún tú mismo también te me debes también. Así es que casi estamos a mano, y aún tú me sales debiendo, porque por causa tuya yo estoy en la cárcel, yo prediqué del evangelio, tú conociste, y yo estoy en la cárcel, yo estoy pagando más que tú. Tú también me debes. ¿Te atreves a cobrarme, Filemón? ¿Usted le cobraría? Ponlo a mi cuenta, dice. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. Ponlo a mi cuenta. Echa cuentas. ¿Cuántas veces vine a la ciudad donde vives para predicarte? Para que surgiera el evangelio, te discipulé, te di tiempo. Ahora no eres una oveja, eres un pastor. Ahora tú estás siendo recompensado por eso. Ahora tienes gente que te sirve, gente que está cuidándote. Aún tú me debes mucho más, cabezón. Ponlo a mi cuenta, te voy a pagar hasta el último centavo. Pero a Onésimo no le haces nada. Es lo mismo que Dios hace con nosotros, hermano. Es exactamente lo mismo. Si Dios nos ha quitado la etiqueta, si Dios nos ha perdonado y nos ha lavado con su sangre, ¿quién caramba somos nosotros para seguirlo etiquetando? ¿Quién somos nosotros, hermano? Si también tú le debes al Señor y también tú debes el perdón a otros y también otros te deben el perdón. ¿Quién somos nosotros? Si el Señor ya lo ha declarado limpio, ¿tú por qué lo vas a llamar inmundo? La historia nos dice lo siguiente. La Biblia ya no nos da más luz. Y termina diciendo, te escribo confiando de tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Confío que Cristo ha nacido en ti, reina en ti, vive en ti y que vas a hacer más de lo que te pido. La Biblia no lo dice, pero la historia sí. No concluye aquí, sino la historia nos dice que hubo un tal obispo Onésimo, el cual impactó a toda Asia y que se convirtió en uno de los apóstoles más reconocidos, que tenía muchas iglesias a su cargo. O sea, que Onésimo, cuando recibió el perdón de Filemón, hicieron una buena mancuerna. Pablo murió, lo mataron, pero ellos dos quedaron como una amalgama, como una buena mancuerna. Ellos mismos llevaron el evangelio a otros lugares donde Pablo ni siquiera tocó. Y cuando se separaron Filemón y Onésimo, Onésimo tocó lugares donde no se había predicado el evangelio. Y no era nada más Onésimo a secas, sino era el obispo Onésimo. Mira lo que puede hacer el perdón. Mira lo que puede hacer la libertad. Mira lo que puede desatar la bendición, el fluir de las bendiciones, la prosperidad en tu vida, el avance, el crecimiento, hermano, por solo una acción del corazón. ¿Y sabes cuál es?
el perdón. Hay mucha gente aquí que tal vez esté en el caso de Onésimo, que sabe que ha hecho daño a alguien y que tiene que ir y pedir perdón. Alguien al cual tú has traicionado, has hablado, has difamado, has mentido, has robado, has engañado. Alguien al cual hablaste mal en algún tiempo de esa persona. Posiblemente estés como Onésimo, el cual tienes que ir y dar el perdón, pedir perdón. Otros estarán en la condición de Filemón, en la cual le han hecho tantas cosas que hirieron su corazón, le afectaron, y tendrás entonces que recibir el perdón de los demás. Deja la etiqueta a un lado, deja lo que fue esa persona. Todos tenemos la oportunidad del cambio, absolutamente todos. Porque si Dios es fiel y misericordioso, ¿tú por qué no lo vas a hacer? Ponte de pie, por favor.